Pues ahora seguimos viendo las funciones de valores vectoriales. Tengo el placer de saludarlos, queridos alumnos, compañeros o personas que les interesa el cálculo vectorial. Pues así vamos a ver, la vez anterior hablamos de las funciones vectoriales. Ahora vamos a continuar con el cálculo de las funciones vectoriales. Bueno, entonces cálculo de las funciones vectoriales. Entonces, en este caso, bueno, vamos a hablar primero de una introducción. Bueno, se recomienda repasar los conceptos de cálculo diferencial como son límites, derivadas e integrales. Los límites y continuidad. La noción fundamental del límite de una función vectorial, pues ya dijimos en la parte anterior que una función vectorial es de la forma r de t, poniéndole aquí el signo de vector, ¿verdad? Es igual a f de t, g de t y h de t. ¿Qué pasa con un límite de una función vectorial? Si existe el límite de f de t, existe el límite de g de t cuando t tiende a a, y existe el límite de h de t cuando t tiende a a, entonces tenemos que el límite de la función vectorial es igual al límite de la componente de f de t cuando t tiende a a, el límite de la componente de g de t cuando t tiende a a y el límite de la componente de h de t cuando t tiende a a. Y a este le vamos a poner numeral 1. Entonces el límite de r de t es igual al límite de f de t cuando t tiende a a por i más el límite de g de t cuando t tiende a a por j más el límite de h de t cuando t tiende a a de k. Entonces, como una consecuencia inmediata de las definiciones, tendríamos un teorema que serían las propiedades de los límites, ¿verdad? Supongamos que A es un número real y que el límite de R1 de t cuando t tiende a a y el límite de R2 de t cuando t tiende a existen. Si límite de R de t es igual a L1, vector, y límite de R2 de t cuando t tiende a es igual a L2, vector, entonces el límite de una constante multiplicada por RT1 sería igual a C por L1, donde C es un escalar. El límite de R1 de T, la suma R2 de T, la suma de ambos vectores, sería igual a la suma de L1 vector, ¿verdad? Más L2 vector. Y también tendríamos que el límite del producto punto de dos vectores R1 de t, R2 de t, sería igual a L1 punto L2. Desde luego cuando t tiende a. Y esta definición ya nos diría las propiedades importantes de los límites. La otra definición muy importante es la que nos habla de continuidad. Una función vectorial es continua en un número real A si se cumple que R de A está definida, R de T, el límite cuando T tiende a de R de T existe, y por último, que el límite de R de T cuando T tiende a es igual a R de A. Equivalentemente, la función vectorial es continua en un número real si y solo si las funciones componentes f, g y h son continuas en A. Por brevedad, a menudo afirmamos que una función vectorial r de t es continua en un número real si el límite de r de t cuando t tiende a es igual a r de a. La vamos a marcar con el numeral 2.
Bueno, ¿cuál es la derivada de una función vectorial? Y vamos a primero hablar de una definición. En este caso la definición 323, derivada de una función vectorial. La derivada en una función vectorial es r' de t sería igual al límite de r de t más h menos r de t sobre h. Aquí lo estamos definiendo de manera muy parecida a como definimos la derivada en las funciones en R, ¿verdad? En R2, ¿sí? Y vemos que en este caso, este sería el caso de R' de t. Para toda t para la que el límite existe. La derivada de una función vectorial también se representa mediante la siguiente notación. R' de t es igual a dr sobre dt. El teorema 3.2.2, la diferenciación. Si tenemos las funciones componentes de la función vectorial R, que son f, g y h, y que son diferenciables, entonces la derivada de la función vectorial está dada por r' de t es igual a f' de t en la componente x, g' de t en la componente y h' de t en la componente z. Esto lo vamos a marcar con el numeral 4. Otra manera de expresarlo es que la derivada de r de t con respecto a t va a ser igual a las derivadas de f de t, de g de t y de h de t. Demostración. R' de t va a ser igual al límite de 1 sobre h de f de t más h, g de t más h, h de t más h, menos f de t, g de t y h de t. Por las propiedades vectoriales, entonces R' de t va a ser igual al límite, y aquí vamos a sumar componente con componente, que sería f de t más h menos f de t entre h, g de t más h menos g de t sobre h, es igual a h de t más h menos g de t más h. Este límite puede entrar a estos componentes, y R' de t será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t sobre h. Y este sería también igual a este límite para g, igual al límite para h. Y eso significa que R' de t será igual a f' de t, g' de t, h' de t. Y hemos demostrado. Ahora, las curvas suaves. Cuando las funciones componentes de una función vectorial tienen primeras derivadas continuas y además R' de t diferente del vector 0 para toda t en un intervalo abierto AB, entonces decimos que f es una función suave y la curva C trazada por R se denomina curva suave. Esto va a ser muy importante porque lo vamos a utilizar en toda esta unidad. ¿Cuál es la interpretación geométrica de R' de t? Si el vector R' de t existe y R' de t es diferente de 0, en el punto P sobre la curva C definida por la función vectorial R de t, entonces la derivada se define como el vector tangente a la curva en P para h mayor que 0. Tenemos que R de t más h menos R de t es un múltiplo escalar, y el múltiplo escalar de 1 sobre h de R de t más h menos R de t, eso sería igual a R de t más h menos R de t. Bueno, estos son paralelos, ¿verdad? Entonces tenemos este sería un vector secante en este caso. Suponiendo que el límite, cuando h tiende a 0, de R de t más h menos R de t entre h,
existe, entonces los vectores r de t más h y r de t se vuelven más cercanos cuando h sea igual, cuando h tiende a 0. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? Que va a haber una recta tangente en este punto, ¿verdad? Como pueden observar. Ejemplo, tenemos el vector r' de t. Considere la curva C en el espacio bidimensional que es trazada por el punto P, cuya posición está dada por la función vectorial igual a coseno de 2t más seno de i más seno de t por j menos, donde t está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bueno, encuentre la derivada y grafique los vectores de r' de t en 0 y r' de t en pi sobre 6. Bueno, vamos a hacer la solución. La curva C es suave debido a que las funciones componentes de r de t tienen derivadas continuas y r de t es diferente de 0 en el intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Entonces, la derivada de r de t con respecto a t será igual a la derivada de coseno de 2t y más la derivada de seno de t de t. Vamos a regresar para ver. Sí, efectivamente. Entonces, la derivada de r de t con respecto a t sería menos 2 seno de 2t más coseno de t. Y, ¿verdad? Más coseno de t. Y por lo tanto, de la derivada de r evaluada en 0 sería igual, seno de 0 es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces sería 0i más j, que sería igual a j. ¿Y cuánto sería evaluado en pi sobre 6? Entonces sería menos 2 seno, como es 2t, sería pi sobre 3 y más coseno de pi sobre 6. ¿Cuánto es coseno de pi sobre 3? Pues es 3 sobre raíz de 2. Esto multiplicado por menos 2 por i. Y coseno de pi sobre 6 sería raíz de 3 sobre 2. Entonces tendríamos que sería igual, en pi sobre 6 sería igual a menos raíz de 3 más raíz de 3 sobre 2j. Bueno, podemos eliminar el parámetro t para obtener una ecuación cartesiana. Primero usamos el coseno del ángulo doble. Bueno, supongamos que tenemos x igual a coseno de 2t. Pues esto sería igual a coseno de t por coseno de t menos seno de t por seno de t. Y esto sería igual a coseno de t al cuadrado menos seno de t al cuadrado. Y esto sería igual, poniendo coseno al cuadrado como 1 menos seno de 3 de t, sería igual a 1 menos 2 seno de t al cuadrado. Sería igual a 1 menos 2 por y. Y eso significa que r evaluado en 0 sería coseno de 0 más seno de 0. ¿Y cuánto es coseno de 0? Pues es 1. ¿Y cuánto es seno de 0? Pues es 0. Entonces sería i es igual a 1, 0. R de pi sobre 6 sería coseno de pi sobre 3 más seno de pi sobre 6. Eso sería igual a 1 medio de i más 1 medio de j, que eso es igual a 1 medio, 1 medio. Y r en menos pi sobre 2 sería coseno de menos 2 por pi sobre 2, o sea, aquí sería menos pi, coseno de menos pi, y seno de menos pi sobre 2 es seno de menos pi sobre 2. En el primer caso nos da menos i, en el segundo menos j es igual a menos 1, menos 1. Y r de pi sobre 2 sería coseno de 2 pi sobre 2
más seno de pi sobre 2 sería menos i más j, menos 1, 1. Ya que el parámetro t está entre estos valores, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, entonces la curva es la porción de la parábola x es igual a 1 menos 2y al cuadrado sobre el intervalo definido por x está entre menos 1 a 1. Los vectores r' de 0 y r' de pi sobre 6 son tangentes a la curva en 1, 0 y 1, 2, 1, 2. La gráfica de x igual a 1 menos 2y al cuadrado y sus vectores tangentes en 0, 1 y 1 medio, 1 medio. Bueno, aquí nos pintan cómo sería la curva, ¿verdad? Sería una parábola y la tangente sería, bueno, en el caso del punto 0, 1 y 1 medio, 1 medio. Bueno, este es el caso 0, 1, quedaría tangente, este sería, y aquí 1 medio, 1 medio, quedaría aquí. Bueno, las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior se obtienen diferenciando sus componentes. Así que tendríamos que la segunda derivada de r de t con respecto a t sería igual a la segunda derivada de f, la segunda derivada de g, y la segunda derivada de h, ¿verdad? Le vamos a poner a esto numeral 5. Ejemplo, por ejemplo, tenemos estos vectores. ¿Cuáles serían la primera derivada de t y la segunda derivada de t? Por ejemplo, si r de t es igual a t cúbica menos 2t al cuadrado por i más 4t más e menos t, k. Y aquí sería 4tj, y aquí t cúbica menos 2t al cuadrado. Entonces, esto sería igual a 3t al cuadrado menos 4t por i. Bueno, eso sería la derivada, ¿verdad? Al cual sería 3t cuadrada, y así sería menos 4t. Y aquí sería 4. Bueno. 4. Y la última sería e a la menos t por k. Y la segunda derivada, ¿cuál sería? 6t menos 4, 0j, y aquí sería e a la menos t. El siguiente teorema enlista algunas de las reglas de la diferenciación vectorial. ¿Cuáles son las reglas de la diferenciación vectorial? Si R1 y R2 son funciones vectoriales diferenciables y f de t una función escalar diferenciable, entonces tendríamos que la derivada de la suma de dos funciones vectoriales sería igual a la derivada de la primera función vectorial más la derivada de la segunda función vectorial. Si tendríamos un producto de un escalar por una función vectorial y sacamos la derivada, por la regla del producto sería f de t por la derivada vectorial de r de t más la derivada de f de t por la función vectorial. Lo mismo tendremos para la regla que nos habla de la derivada de una composición. Si r de t evaluado en f de t sería igual a la derivada con respecto a f de t por la derivada de f con respecto a t. Y por último, por el producto punto, aplicaríamos la regla del producto, sería R1 por punto R2, si le aplicamos la derivada, sería igual a R1 de t por la derivada de R2 de t, más de R1 para la derivada de R1 de t más R2 de t. Y por último, para el producto cruz tendríamos que la derivada de un producto cruz sería igual a R1 producto cruz
la derivada de R2 de t más de R1 de t producto cruz R2 de t. Y ahí tendríamos ya todas las propiedades de la derivada de las funciones vectoriales. En este caso vamos a demostrar 4. Si tenemos R de 1 es igual a F de 1, G de 1, H de 1 de t. Y tenemos R de 2 de t igual a F2, G2 y H2 de t. Entonces, aplicando el producto punto, tendríamos que la derivada con respecto a t del producto punto. Pero al aplicar el producto punto, ¿cuál sería el resultado? Pues sería F1 por F2 de t, G1 por G2 de t, más G1, G2 de t, más H1 de t por H2 de t. Siempre aplicando la derivada. Aquí podemos aplicar la regla del producto. Aplicando, entonces, ¿qué tendríamos? F1 de t por la derivada de F2 de t, más la derivada de F1 de t por F2 de t, más G1 de t por la derivada de G2 de t, más la derivada de G1 de t por G2 de t, más H1 de t por la derivada de H2, más la derivada de H1 por H2. Y esto reorganizando, entonces nos quedaría, ¿cómo nos quedaría ya reorganizando? Tendríamos F1 de t por la derivada de F2 de t, más G1 de t por la derivada de G2 de t, más H de t1 por la derivada de H2 de t, más la derivada de F1 de t por F2 de t, más la derivada de G1 de t por G2 de t, más de H1 de t por H2 de t. ¿Y esto acá qué sería igual? Bueno, finalmente tendríamos que esto sería igual a R1 de t punto R2 de t más de R1 de t punto R2 de t. Muy bien. Como el producto cruz no es conmutativo, el orden en que aparecen los productos en el inciso 5 del teorema 3.23 debe observarse estrictamente. Bueno, es una nota nada más. Ahora, ¿cuáles serían las integrales de las funciones vectoriales? Nosotros tenemos que un R de t sería F de t, G de t y H de t. Y esto sería igual a Ft por I más G de t por J más H de t por K. En notación vectorial. Entonces es una función vectorial continua en el intervalo cerrado AB. Entonces la integral indefinida de RT viene definida por la integral de R de t sería igual a las integrales de los componentes. O sea, la integral de f de t más la integral de g de t más la integral de h de t. O sea que esto que sería también en notación vectorial la integral de f de t por i más la integral de g de t por j más la integral de h de t por k. La integral indefinida de RT es otro vector que va a ser, lo podríamos notar como R de t más c, donde c sería un vector constante, ¿verdad? Tal que la derivada de R de t sería igual a R de t. Debido a la continuidad de las funciones componentes f, g y h, la integral definida de R de t sobre AB puede definirse como R de t como el límite de k igual a 1 por RTK. Bueno, aquí estamos aplicando la definición de integral. Entonces, esto tiene que ser igual al límite de k igual a 1 hasta n de f por tk asterisco, más el límite, esto multiplicado por i, más el límite de g de tk por delta t de j más
el límite cuando n tiende a infinito de k igual a 1 hasta n de h de t asterisco k por k. Es decir, que si nosotros queremos calcular esta integral definida de r de t dt, sería calcular la integral en cada uno de sus componentes, ¿verdad? Aquí el componente i, el componente j y el componente k. El teorema fundamental del cálculo extendido a funciones vectoriales. Entonces tendríamos que la integral definida de r de t de a hasta b sería igual a r de t mayúscula, donde la derivada de r de t es igual a de r de t mayúscula es igual a r de t minúscula. En este caso los límites de integración de b hasta a es igual a rb menos ra, donde r de t es una función vectorial tal que la derivada de r de t es igual a r de t. Ejemplos de integrales, por ejemplo, si r de t es igual a 6t al cuadrado i más 4e menos 2tj más 8 coseno de 4tk, entonces tendremos que la integral de r de t será igual a la integral de 6t al cuadrado más la integral de 4e menos 2t más 8 coseno de 4t. Entonces tendríamos que r de t, ¿cuánto sería r de t? Sería 2t cúbica más una constante en x menos 2e a la menos 2t más una constante en y, por i, por j, y más 2 seno de 4t más zc. Y finalmente en b tendríamos que r de t es igual a 4t menos 3 por i más 12t al cuadrado más 2 entre 1 más t al cuadrado por 4. Y la integral definida aquí, integral de menos 1 a 1 de 4t menos 3i más 12t al cuadrado más 2 entre 1 de t por k. En este caso vamos a calcular las integrales de cada componente. Tendríamos que esta sería la integral, sería igual a 2t al cuadrado menos 3ti más 4 de t cúbica más 2 por tangente inversa de tk, evaluado en los límites menos 1 a 1. En menos 1 quedaría acá, menos 1 al cuadrado por 2 menos más 5 menos menos 5. Sí, porque sería menos 1, 4. Sería menos 1 al cuadrado 1, sería 2, menos 3, 2 menos 3. En 1 sería 1 al cuadrado 1, menos 3 menos 1, en menos 1 sería 2 menos 3 más 3, 5 por menos 1, menos 5. Y aquí sería 4t cúbica sería 4. Aquí en menos 1, menos 4, pero sería más para aquí. Y aquí 2 tangente a la menos 1 de t. En 1 sería pi sobre 4. En menos 1 sería pi sobre 4.
y esto nos daría finalmente menos 6i más 8j más pica. Ahora vamos a ver la longitud de una curva espacial. En la sección 2.2, la longitud de arco para una curva suave se había definido por las ecuaciones paramétricas x igual a f de t, y es igual a g de t entre a y b, de donde L sería igual a f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado. Esto sería igual a la integral de a hasta b de la raíz de dx sobre dt al cuadrado más dy sobre dt al cuadrado. De manera similar, si C es una curva suave en el espacio tridimensional, entonces la tendríamos x igual a f de t, y es igual a g de t, y h sería igual, y z igual a h de t. Entonces podemos definir una integral definida utilizando una trayectoria poligonal para llegar a la integral definida. Entonces, ¿qué sería igual a esto, verdad? F' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado. O que sería igual a dx de t al cuadrado, dy de t al cuadrado más dz de t al cuadrado. Y así definiríamos la longitud de la curva entre los dos puntos, f de a y g de a, h de a, y f de b, g de b, h de b. Si la curva C se traza mediante una función suave de valores vectoriales, entonces su longitud entre el punto inicial y el punto final puede expresarse como L es igual a la integral de esto, ¿verdad? De el valor absoluto de R de t. En 7, entonces, ¿cuánto nos daría esto? Esto nos daría esto, ¿verdad? De f de t al cuadrado más de g de t al cuadrado. Y si R de t está en el espacio tridimensional, sería igual a df de t al cuadrado más dg de t al cuadrado más dh de t al cuadrado. Entonces la función longitud de arco y la integral definida, s de t es igual a la integral de hasta t de el valor absoluto de la derivada con respecto a u de r de u de u. Se conoce como la función longitud de arco para la curva C. Si podemos resolver una ecuación para t en términos de S, entonces es factible expresar que R de t, ¿verdad?, sería igual como R de S, ¿verdad?, o R de S. El siguiente ejemplo ilustra para determinar la parametrización de la longitud de arco para una curva suave C. Ejemplo, una parametrización de arco. Si R de t es igual a 2 coseno de t más 2 seno de t más t, entonces la derivada de R de t será igual a menos 2 seno de t más 2 coseno de t más 1. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto o la magnitud de R de t será igual a menos 2 seno de t al cuadrado más 2 coseno de t al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, R de t es igual a 4 por seno al cuadrado más coseno al cuadrado más 1. ¿Verdad? ¿Y cuánto es seno al cuadrado más coseno al cuadrado? Es igual a 1. Entonces, ¿cuánto sería el valor? Raíz de 5. Entonces, de 8, que la longitud de la curva empezando en R0 hasta el punto arbitrario R de t es S de t
En este caso, al hacer nosotros la parametrización, nos quedaría que esta curva es igual a raíz de 5. Entonces la integral de 0 a t hasta de 5 ¿y esto a cuánto es igual? Al efectuar la integral es raíz de 5 por u de 0 a t. ¿Y esto cuánto es igual? A raíz de 5 por t. Despejando t se encuentra que t es igual a s entre raíz de 5. Y si sustituimos t en r de t, obtenemos una función vectorial de la hélice como longitud de arco. Entonces r de s es igual a r de t de s, es igual a 2 coseno de s entre raíz de 5 más 2 seno de s entre raíz de 5 más s entre raíz de 5 por k. Las ecuaciones paramétricas de la hélice serían entonces igual a 2 coseno de s entre raíz de 5. Y de s es 2 seno s sobre raíz de 5 y z de s será igual a s entre raíz de 5. La derivada de la función vectorial r de s, r evaluada en s respecto a la longitud de arco, sería igual a menos 2 sobre raíz de 5 de seno de 5 sobre raíz de 5 de i más 2 sobre raíz de 5 de coseno de s entre raíz de 5 más 1 entre raíz de 5 de k. Y su magnitud sería igual, aquí estos serían 1, la suma de estos dos, y quedaría ahora 4 quintos menos 1 quinto más 1 quinto serían 5 sobre 5, sería igual a 1. Es decir, que la derivada de r de s, cuando s es la longitud de arco, es un vector unitario. Esto no es coincidencia, la derivada de la función vectorial respecto al parámetro t es un vector tangente a la curva c. Como la curva se parametriza respecto a la longitud de arco, entonces las derivadas es un vector tangente unitario. Para que eso suceda, tomemos un ejemplo, s de t es igual a hasta t de la derivada de la magnitud de la derivada de r de u. Y entonces, ¿qué sería? ¿Qué quiere decir esto? Aquí aplicando la regla fundamental del cálculo, de s de t sería igual, se quita esta integral, sería igual a d sobre a d entre dt por r de t. Y por el teorema fundamental del cálculo, también la curva C es descrita por una parametrización de la longitud de arco, entonces por 8, la longitud de la curva de R0 a RS es esto, ¿verdad? También tenemos que DDS sobre DDS es igual a 1, además por 12, y el teorema fundamental del cálculo tenemos que 1 es igual a DDS con respecto a T. Esto sería igual a la derivada de D con respecto a ds de RS. En la siguiente sección veremos por qué es importante. Muy bien, espero que les haya gustado esta sección 2. Ustedes pueden compartir este video por medio de YouTube, por medio de Instagram, en Facebook, Twitter, en donde ustedes quieran, ¿verdad? Y nos vemos en el siguiente tema.